Recuerden que ahora ustedes se están dando cuenta un poco de la geografía del Estado de Israel. Vieron que estuvimos en la mañana o al mediodía, ya no, más o menos fue, allá en la zona de Cornelio, donde estuvo el apóstol Pedro, donde estuvo, exacto, el apóstol Pablo, en Cesarea Marítima. Y ahí lo que tocamos más que nada fue el Nuevo Testamento. Pero acá estamos en puro Antiguo Testamento. Si ustedes, otra vez, si nos tenemos que ir bien a la antigua, nos tenemos que encontrar con, recuerdan que hubo una transfiguración del Señor con dos líderes del Antiguo Testamento. Y eso sucedió, la Biblia nos dice que eso sucede en un sitio alto, no el nombre del lugar. Posiblemente cuando nosotros ahora vamos en ruta, le van a señalizar desde ahí arriba, le van a decir aquellos del monte Tabor, y de ahí estuvo la transfiguración. Y présteme atención a lo que le voy a decir con esto. Lo que pasa es que cuando se entrena a los guías de turismo, se les entrena bajo la tradición. Entonces no es que ellos se vayan a confundir o no, tienen que decir lo que les enseñaron. Pero si nosotros vamos a la Biblia, ¿qué nos dice la Biblia? Si verdaderamente el monte Tabor, el lugar fue donde el Señor fue transfigurado, nos vamos a dar cuenta de que no fue ahí. Porque el sitio en donde Él se encontraba era mucho más lejos. Él se encontraba en un sitio, ¿recuerdan? Que cuando hubo alguien, un apóstol que le preguntó, ¿tú eres? No, perdón. El Señor agarra a los discípulos y los saca afuera. Y entonces Él hace una pregunta que casi después de 3 años de estar caminando con los discípulos, fíjese qué interesante, Él les hace una pregunta a ellos y les pregunta, ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿No les parece extraño que después de 3 años venga Él y les pregunte a los discípulos? Y hace 3 años que vienen caminando conmigo, vengo haciendo milagros, me están viendo que se levantan los muertos, el libro de Isaías hablaba de mí, milagros mesiánicos suceden. Después de 3 años, casi hacia una semana antes de ir a la cruz, le dicen, hey, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y hubo solamente un hito que le dijo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Yo les voy a explicar un poquito eso en el contexto judío, porque escucharon que Ricky les dijo. Elías es aquel que está con el cuchillo en la época pascual. Y muchos dijeron, ¿qué quiso decir con eso, no? Es que recuerden que el mismísimo Señor le dice al pueblo, ustedes están esperando a Elías, pero es que Elías ya vino. Y su manifestación es ¿quién? ¿Recuerdan quién fue? Juan el Bautista. ¿Ok? Eso representa a uno de los profetas, de hecho, el primer profeta del pueblo de Israel que tuvo, que es el profeta Elías, más grande, en donde se toma la palabra profética del pueblo de Israel. El Señor, cuando hablaba en la antigüedad con el pueblo de Israel, lo hacía por medio del profeta, siempre. Vayan y consulten al profeta. Y que el profeta venga y diga, ¿qué tengo que hacer? Decía el rey David. Vayan y pregunten al profeta. Entonces venía Gad, ¿recuerdan aquel? Y le decía, haga esto, haga aquello, otro. Y no, has hecho mal. ¿Recuerdan? Siempre tenía que ser voz del profeta. Pero hoy, el pueblo judío no tiene profeta. A nuestros días, año 2022. No tiene profeta. ¿Por qué? Porque todavía siguen esperando a Elías, que se tiene que manifestar. Para ellos, primero tiene que venir el profeta Elías, para que después venga el Mesías. Entonces es como que el pueblo está en una especie de modo pausa, hasta este momento. Entonces para ellos Elías aún no ha retornado para que el Mesías venga. Por eso que se habla de la Pascua. Cuando se celebra aquí la Pesaj, que es la Pascua hebrea, se deja siempre una silla además y se le pone incluso un plato con comida, pensando que el profeta Elías tiene que venir y va a venir una Pesaj, una Pascua. Entonces siempre lo está esperando el profeta, ¿no? Nosotros estamos en uno de los sitios en donde hubo una gran manifestación del profeta. Ahora, cuando les estaba diciendo del monte Tabor, no va a ser ahí donde le van a decir, porque uno, el Señor estaba a una semana de ir a la ciudad de Jerusalén. Tenía aproximadamente más de 7 días en distancias. Ustedes están viendo que nosotros hacemos una cosa de como 1 hora, pero en aquel entonces ellos caminaban. El estado físico del Señor Jesús era increíblemente bueno. Nosotros acá nos subimos al autobús y quiero dormir. ¿Cuánto falta para llegar al otro lugar? Dicen 8 minutos. Ay, no, me perdí la siesta. Que queremos que sea más de 1 hora, ¿no? Pero en aquel entonces no era así. Imagínese caminar al lado de Jesús. Y Jesús era exigente. Jesús era súper buena gente, pero también era un personaje bien exigente.
Era, hey, a orar. Plan, se quedaban dormidos los discípulos. Ustedes no pueden orar una hora, ¿qué pasó? Es que estaban cansados, venían de 7 días caminando, sin descansar. Imagínense 7 días caminando sin descansar. El Señor enseñaba 3 días y la gente no comía. Señor, 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 déjalos que se vayan a la casa, hace 3 días que estás enseñando. Se nos van a desmayar en el camino. Eso era antes, pero hoy no es tanto así, ¿no? Hoy es, ¿cuándo te... Joseph, que me quiero ir a sacar las fotos? Pero ustedes están en la tierra de Israel y nosotros estamos acostumbrados a la época de la Biblia, así que... ¿Están listos? Se enseñaba mucho en la antigüedad y en la transfiguración el Señor dice que estuvo a un lado, no dice el Señor, perdón, los discípulos nos dicen que a un lado estuvo Elías y al otro lado estuvo Moisés. Y acá les va el por qué no fue en este lugar. Número 1, el Señor le dijo a Moisés, te voy a permitir verla pero no entrar a la tierra prometida. En la época del segundo templo, hace 2000 años atrás, ese monte Tabor que nosotros vamos a ver desde ahí arriba, se encontraba aún dentro del territorio de Israel. Lo que quiere decir que si Moisés fue transfigurado en el monte Tabor, el Señor faltó a su palabra porque le permitió finalmente dejar entrar en la tierra prometida. ¿Me explico? Te voy a permitir verla, pero no vas a entrar. Ahora, ¿cómo puede ser entonces, 2000 años después, cambia de parecer y dice, ok, te voy a dejar entrar? ¿Transfigúrate ahí? No. El Señor, cuando dice una cosa es o blanco o negro. No hay cosas en el medio, ¿no? Entonces eso ya nos baja el punto. Segundo, la parte geográfica. Tercero, la Biblia nos dice que las vestiduras de cuando le vieron eran blancas como la nieve. Aquí no cae nieve. La nieve cae en los altos del Golán, 2000 y tantos metros por sobre el nivel del mar, no acá. Entonces este lugar nunca vio nieve. Geografía, palabra de Dios y todo lo que tiene que ver con el contexto alrededor, no el monte Tabor. Así que cuando escuche que el guía le dice, ahí la transfiguración, usted ya tiene autoridad para corregirle. Dice, no es ahí, es allá. Según la Biblia que yo leo, me muestra que es allá. Ahora, nos dice que allí estuvo Elías y Moisés. Cuando nosotros vamos al libro del Apocalipsis, aquellos que están estudiando Apocalipsis junto conmigo, se dan cuenta de que en el Mesías se cumple, o sea, Jesús es la gracia, y en él se cumple la palabra, es decir, la palabra profética, la profecía, y la ley. ¿Por qué la ley? Porque Moisés era la representación de la ley. Elías era la representación de la palabra de Dios. Jesús está la gracia. Es decir, en esa triple transfiguración, en esas 3 cosas que vieron, estaban exactamente los 3. La ley, la palabra y la gracia. Y solamente se cumple cuando Jesús está en el medio. Si Jesús no aparece en escena, la ley queda ley. Y nosotros sabemos que lo que nos dice la Biblia, la ley es ley y la palabra es palabra, nada más, pero nos falta la gracia. Entonces la gracia nos da el entendimiento por medio del Espíritu Santo, que es el Mesías cumpliendo exactamente el sentido de la ley y de la profecía. Ahora, nosotros estamos en este sitio, y en este sitio, que fue aquel primer profeta del pueblo de Israel, que trajo una especie de orden al pueblo desordenado. Recuerdan que había sequía, el pueblo se había alejado de Dios, había una mujer que era la que lideraba detrás del hombre, aquella señora. ¿Se acuerdan del nombre de la señora? Jezabel. ¿Se acuerdan del nombre del hombre? Acab, ok. Acab, Jezabel todo por detrás, y resulta ser que estos son mis profetas. Y dice que aquellos llegan a un sitio y empiezan a sajarse, dice que se cortaban el cuerpo. ¿Recuerdan aquella parte de la escritura? Se cortaban el cuerpo y nada pasaba. No pasaba, gritaban, no pasaba absolutamente nada. Y a veces nosotros tenemos muchos así hoy en el reino, ¿no? Que puro grito, pero nada pasa. Ahora, dice que aparece Elías. Señor, si eres tú, respóndeme, oh Dios, respóndeme. Y que este pueblo sea testigo de lo que acaba de ver. Y dice que en este lugar, aquí unos 10, 15, 20, 30 metros, vino fuego del cielo. Se consumió todo el agua que estaba allí. ¿Recuerdan todo aquel altar que había hecho? Y dice que en ese mismísimo día hubo orden en la tierra de Israel. El pueblo se dio cuenta, como dijo, quién era el Dios de Israel. Ahora miren lo interesante de esta parte de la historia. Y este es el punto en donde quiero que pensemos en esto. Elías tiene un éxito increíble, si le tenemos que llamar término éxito, ¿no? Él aquí recibió el respaldo de parte de Dios de una manera brillante.
dijo esto y eso sucedió. ¿Ok? A veces nosotros oramos y nos cuesta recibir a veces el respaldo, ¿no? Y ¿será que si oro me va a venir el respaldo? Pero Elías le vino el respaldo de manera inmediata. Él oró y sucedió. Ahora, después de tener un éxito de eso, ¿cómo usted se siente? Bien, ¿no? Elías, él habla conmigo, me escuchó y hace lo que le dije, lo hizo. Abran camino. Pero ¿qué pasó? Dice que le entró temor. Y se fue lo más lejos que pudo. Se fue, de acá. El lugar en donde la presencia del Señor estuvo, en donde Él pudo dar el testimonio al pueblo, se alejó porque el temor se apoderó de su vida. ¿Qué pasó después? Es la pregunta, porque nosotros a veces nos quedamos con esa parte de la historia. Pero esto es lo interesante, que ustedes hoy están acá. Entonces están viendo qué pasó después. ¿Vieron como las películas? ¿Qué pasó después? Nosotros estamos en el después. Fíjense lo que pasó después, en el lugar en donde estuvo la presencia del Señor. Se supone, según a veces nosotros pensamos, que el lugar en donde estuvo la presencia del Señor, entonces es un lugar próspero, un lugar en donde todavía se respira el ambiente del Señor, en donde todo el pueblo tiene que ser el pueblo creyente, porque aquí estuvo la presencia del Señor y tuvo que irse el mensaje a todos lados, ¿no? Y nosotros estuvimos escuchando que en Monte Carmelo justamente en una parte se encuentran los drusos, donde comimos hoy. Drusos, gente que no cree en el Mesías. De hecho, que creen que el Mesías tiene que venir de un hombre. A ese punto. De la otra parte de la montaña hay otra religión conocida como Bahá'í, los jardines de Bahá'í, tan conocidos y famosos aquí en la zona de Haifa. También creen en una persona, un árabe que había estado preso, él cree que el Mesías se encarnó en él, entonces dijo la paz, la religión de la paz. En el mismísimo Monte Carmelo. Es decir, hoy en día, en este Monte Carmelo, si nosotros tenemos que calcular y preguntar cuántos creyentes hay en este lugar, hay un porcentaje, pero súper mínimo, de mínimo, en el lugar en donde la presencia estuvo. Interesante, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué eso es posible? Justamente se le dio lugar al temor. Y entonces cuando tú tienes el apoyo de parte del Señor, pero la duda, el temor, la inquietud, todo lo demás empieza a agarrar terreno. Y cuando tú te sales del lugar, entonces el enemigo va a querer tapar el lugar en donde estuvo la presencia. Ahora yo quiero recordarles a ustedes la primera vez que ustedes le dijeron, sí Señor, creo en ti. ¿La recuerdan? ¿La pueden recordar? ¿Recuerdan cómo fueron los primeros días? ¿Cómo eran, no? Primer amor le llamamos. ¿Cuántos quisieran replicar ese tiempo? Porque estábamos con Él y era como que el reloj no pasaba, ¿no? Quiero estar con Él. El Señor. Eso que experimentó Eliseo. La presencia del Señor vino. Había liberación, había convencimiento, había testimonio. Pero claro, pasó el tiempo, el temor vino, las ocupaciones y un montón de cosas más. Y yo creo que en este mismo lugar, cada vez que yo siempre vengo por aquí, para la zona del Monte Carmelo, aquí el Señor me mostró muchas cosas, que el Señor me hizo sano de la audición. Yo estaba sordo, el Señor me liberó la audición. Cuántas cosas hizo el Señor en este lugar. Pero una de las cosas que a mí siempre me recuerda lo más importante es, no abandones el lugar de la presencia. Aleluya. Es decir, donde yo estuve contigo, donde yo me encontré contigo, donde estuve en tu lugar, vuelve a ese sitio. Siempre tenemos que volver al mismísimo lugar en donde nos encontramos con Él. Y no estoy hablando de un lugar físico. Ahí está el punto. Porque a veces creemos, ok, voy a la habitación. Quito el lugar, pongo una mesa, pongo una Biblia, prendo una luz, enciendo una vela. Ese es el lugar en donde me reunía con Él. Se trata de una decisión del corazón. Se trata de volver a encontrarme con Él de manera interior, en donde una vez yo estuve con Él. Y yo creo que el Monte Carmelo hoy, de alguna manera, a nosotros nos tiene que recordar aquello de Señor, permíteme retornar nuevamente al principio. ¿Vieron que en los letreros nosotros pusimos Voces de Israel retornando al Génesis? ¿Por qué retornando al Génesis? Génesis es Brigitte, Brigitte es principio. Volvamos al principio.
Ese es donde todo comenzó, Señor, donde tú te revelabas, donde yo hablaba contigo, donde yo escribía, donde nos conectábamos, donde aprendía. Tantas voces hay por ahí hoy en día, tantas voces, tanta libertad. Yo a veces digo, tenemos el plato lleno, ¿no? Entonces nos cuesta elegir, a ver esto, cuando es simple, es enfócate. Es simple, es vuelve al lugar en donde experimentaste mi presencia, en el mismísimo lugar en donde todo sucedió. Así que yo simplemente quiero que quedemos con este pensamiento. Vamos a subir ahí arriba, van a ustedes poder ver todo lo que va a suceder aquí. La Biblia nos habla de lo que va a suceder en el futuro. Ahí adelante está el Valle del Armagedón, en donde va a suceder una de las batallas que nos dice el libro de Apocalipsis. Hay mucha historia ahí. Pero recuerden, y esta noche cuando lleguen al hotel, mi consejo después de la cena, traten de estar pensando en esto. Señor, permíteme retornar nuevamente al principio. Es decir, no vine en vano a este lugar. No quiero estar aquí porque estar por la foto o por todo lo demás. Señor, quiero estar aquí porque verdaderamente quiero tener un encuentro contigo. Una, dos. Hola a todos, bendiciones. Soy Margarita González. Somos de Argentina, felices por la experiencia, la gente hermosa, los hermanos con mucho amor y cariño nos tratan, así que es una experiencia inolvidable, invalorable y agradecidos a nuestros hijos, Lore y Elu, por este regalo que nos hicieron. Esta es una experiencia que tuvimos en pegar una buena recorrida y ver tantas cosas que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Le agradecemos a Dios por todas las cosas y agradecidos por todo. No tenemos otra cosa que decir, solo agradecimiento por lo que hemos encontrado en este lugar.